realidad del rescate a la banca española sobre la mesa y con las consecuencias que esta nueva situación va a tener. En unas semanas termina el curso político en Aragón y finaliza con las protestas de los mineros enquistadas porque no encuentran salida en el Ministerio de Industria y con la previsión de nuevos encierros en el sector educativo. Una realidad o unas realidades que hoy analizamos bajo el prisma de Chunta Aragonesista. Su portavoz parlamentaria está ya en este plató para continuar con la ronda de entrevistas que estamos llevando a cabo en Buenos Días Aragón con todos los partidos políticos con representación en las Cortes. Nieves Ibeas está ya sentada en este plató junto a Pablo Carreras. Buenos días, Pablo. ¿Qué tal, Pilar? Muy buenos días de nuevo a todos ustedes. Pues sí, la opinión y las propuestas de Chunta Aragonesista en unos días en la que la verdad es que la actualidad casi no nos deja ni para respirar. Nieves Ibeas, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Respira o no respira con esta situación económica por la que estamos atravesando? Con mucha dificultad, sobre todo yo creo que en este caso es imposible no recordar que hay muchas personas que lo están pasando mal y que tienen pocas perspectivas de futuro. Y esta nueva situación en la que nos encontramos, este rescate de las entidades financieras españolas, ¿suponen todavía un elemento más de ahogo para esas personas que lo están pasando mal, en su opinión? Esto es una fórmula de socialización de pérdidas. Y al final, pues los intereses van a computar para que sea la propia ciudadanía, también los contribuyentes quien lo noten, quien asuman también su dinero para poderlo pagar. Y inevitablemente, pues esto es un rescate del propio Estado español, porque si hubiera habido un rescate que fuera directamente dirigido a la banca, pero es que al fin y al cabo el responsable último de si las entidades pagan, devuelven o no devuelven este crédito y además los intereses correspondientes son finalmente del Estado y por lo tanto de los contribuyentes. Al final pues paga quien está sufriendo en estos momentos todos los recortes que están finalmente tocando todas las áreas, sanidad, educación, laboral, todo. En definitiva, Chunta Aragonesista, Nieves Ibeas apuesta por el término de rescate antes que por préstamo o recapitalización de las entidades financieras. El único que no apuesta por el término de rescate es el señor Rajoy. En toda la prensa europea se está hablando de rescate. Los propios representantes del Partido Popular de vez en cuando se les escapa la palabra rescate. Es un rescate, es una inyección de liquidez a unas entidades financieras, a un sistema en este caso financiero que tiene problemas para cumplir su papel, toda su tarea financiera. Luego es un rescate. Lo que pasa que creo que si hay algo que está trabajando obsesivamente el gobierno del señor Rajoy es el lenguaje. No hay recortes, hay ajustes y bueno, pues no hay, en este caso, como decimos, el resto del mundo, no hay rescate, sino lo que hay es una apertura a una línea de crédito. Bueno, no se lo cree ni él, evidentemente que es un rescate. ¿Y a partir de ahora qué? ¿Qué es lo que se teme Chunta Aragonesista y cuáles son las propuestas que se podrían poner sobre la mesa para intentar encarar la situación de la mejor forma posible? Pues no se puede salir adelante de esta crisis si no hay inversión y no se puede tratar ni siquiera de salir de esta crisis ahogando a los contribuyentes. Es imposible. Esto no hay un antes y un después, pero ya se sabía que esto llegaba. Estaba en el aire y además en los últimos días, pero lo que es doloroso es ver la situación en la que se encuentran muchas familias. Como digo, aquí en Aragón tenemos una repercusión muy directa de todas las medidas de recortes que estamos teniendo y no tenemos ninguna garantía de que pasado mañana no vayamos a tener más. Aprobamos unos presupuestos aquí en la comunidad autónoma en el mes de febrero. Ya al día siguiente había una modificación sobre ese presupuesto. Tenemos encima de la mesa, todavía sin terminar de aprobarse, unos presupuestos generales del Estado en los que hay un hachazo tremendo también para inversiones para Aragón y pasado mañana no sabemos. Lo último aquí en Aragón ha sido ese plan de ajuste económico-financiero que nos presentó el Gobierno, que vuelve a significar otra vez recorte en áreas fundamentales del bienestar social. ¿Qué podemos decir que vamos a tener pasado mañana? Si algo se caracteriza en la situación actual es por la falta de confianza que están generando los gobiernos, la tremenda sensación de incertidumbre y bueno, pues esta sensación de agobio, que llega un recorte tras otro, una vuelta de tuerca más, en un momento además en que las comunidades autónomas pues están siendo casi demonizadas y hay una involución clarísima del Estado autonómico. No se están dirigiendo las políticas.
Nieves y Beas, queremos hacer también balance de lo que ha sido el curso político, que está a punto de finalizar. Estamos ya entrados en el mes de junio. ¿Se atrevería a poner una nota a este último año? Bueno, yo que soy profesora, me ha tocado muchos sistemas ya de calificación, y hay algo que se valora sobre todo, que es la evaluación continua. Y esto no es una nota final, esto es una evaluación continua. Desde el minuto cero el gobierno de Luisa Fernanda Rudi está siendo un gobierno que no hace frente a la realidad, que está siguiendo las pautas que le manda el gobierno de Rajoy, y es muy difícil plantear ni siquiera una posibilidad de decir, bueno, ¿qué ha hecho este gobierno? Mejor dicho, ¿qué ha deshecho? Ha deshecho muchas cosas, y solamente por eso merece un suspenso, pero vamos, rotundo, rotundo, porque no hay nada en lo que hayamos visto que mejora la calidad, nada. Y que se lo podemos preguntar a los mineros, se lo podemos preguntar al colectivo de profesores, se lo podemos preguntar al colectivo de trabajadores sanitarios, pero se lo podemos preguntar a las personas que van por la calle. Las personas que van por la calle lo que te cuentan es que están más abogadas, con mucho más miedo para el futuro suyo y el de sus hijos, y una sensación, como digo, de malestar general y de muchísima preocupación. Le quería preguntar por los mineros, que da la sensación de que es una situación enquistada, ¿no? Bueno, enquistada. Yo creo que si algo se ha puesto de manifiesto es que lo que quiere la gente es que quienes estamos en política demos la talla, y quien tiene que darla sobre todo es quien gobierna. Y si quien gobierna está mareando la perdiz y, a mi modo de ver, se está riendo de la gente, pues entonces tenemos un serio problema. No se puede decir que no pasa nada. Yo cada vez que le he preguntado a la presidenta del gobierno, mire, ¿cómo van a arreglar esto? Incluso, ¿cuánto cree usted que puede aguantar más la gente? Yo siempre me he recibido cosas del tipo, usted está hablando en plan demagógico, su realidad virtual. Pues bueno, la realidad virtual la tiene ahora delante. La tiene delante. Hay mucho descontento, mucho malestar, y hay mucha gente que sale a la calle cuando se convocan las distintas movilizaciones, y hay otra gente que no sale por temor a perder su puesto de trabajo, o sencillamente porque se siente abrumado. Pero la realidad es esa, La realidad es que la gente está esperando que quien gobierna pelee por sus intereses, pelee por Aragón, y bueno, ni Luisa Fernanda Rudi ni José Ángel Biel han sido capaces de traer en esas conversaciones al más alto nivel, y lo digo en el más puro sentido de la palabra, ¿no? Con el presidente del gobierno español, no han traído nada, no han sido capaces de rascar nada para Aragón. Enseguida voy a abrir la mesa a nuestros tertulianos de hoy, pero antes una cuestión también relacionada con política nacional. Nieves y Beas nos acompaña como la portavoz en las Cortes de Aragón de Chunta Aragonesista, pero sí que es cierto que Chunta también está presente en Madrid dentro de la izquierda plural. Yo no sé si se puede hacer ya un balance, ¿no?, de cuál es el funcionamiento de la presencia de su formación en Madrid, en el Congreso de los Diputados. Pues Jesús Yuste ha llevado cantidad de temas en estos meses en los que Chunta Aragonesista ha vuelto ya a la esfera estatal en el marco de esa coalición dentro del Congreso de los Diputados. Y precisamente pues lo último, por ejemplo, que ha tenido quizá más actualidad, enmiendas para que se puedan recuperar casi 400 millones de euros para planes alternativos para todo el sector de la minería en todo el Estado español, que tiene una repercusión muy directa en Aragón, y cuestiones que nos conciernen, que tienen que ver con las infraestructuras, que tienen que ver, por supuesto, con compromisos anteriores de gobiernos anteriores. Algunos compromisos estaban ya pactados y luego pues se olvidaron. Pues todo esto se ha estado debatiendo sobre todo en este último periodo con ocasión de los presupuestos generales del Estado. Si no se hubiera llevado desde Chunta Aragonesista todas estas propuestas, que son ni más ni menos que lo que estamos pidiendo aquí en Aragón, y en lo que nos ponemos de acuerdo además todos los partidos políticos aquí en Aragón, pues no se hubiera hablado de Aragón. Sinceramente, no se hubiera hablado como no se ha hablado desde que se fue la Bordeta. Es así. Abrimos mesa. Ramón J. Campo, periodista, buenos días. Hola, buenos días. Y también Javier Nieto, decano del Colegio de Economistas de Aragón. Muy buenos días. Buenos días. Tiempo tendremos para el análisis y la opinión. Ahora tiempo para las preguntas para Nieves y Beas. A mí el ejemplo de los mineros, o el ejemplo de lo que se vio en la Plaza de Aragón con la consejera de Educación, da un ejemplo de cuál es la separación entre los políticos y los ciudadanos de una manera y de otra, ¿no? Hubo críticas a cómo se acogotó a los políticos, pero al final el propio gobierno del Partido Popular, Partido Aragonés, lo que hizo fue darle la razón a los mineros después de esa ocupación, que fue quizás un poco, fue fuerte, o lo que tuvieron que soportar ahí. ¿Cómo pueden
ahonar o volver a recuperar ese espacio con los ciudadanos que estamos o se están bastante lejanos de los políticos? Pues una de las cosas, por ejemplo, que se decía unos días previos a esa sesión plenaria en la que precisamente se produjeron estos malencuentros, porque realmente es un malencuentro entre la clase política y un sector de la sociedad civil, en este caso vinculada a la minería, tenía que ver con el papel que tenemos los partidos. Y se nos decía claramente de qué sirve que lleguemos a acuerdos en las Cortes y luego cuando se sale de las Cortes pues no se respetan. Claro, yo suelo decir que al Gobierno le viene muy bien que tenga una estadística en la que aparezca que fíjese usted qué periodo tan interesante en el que ha habido tantos acuerdos y qué, si tenemos que estar persiguiendo después que cumplan esos acuerdos. Mediáticamente eso tiene evidentemente un valor para quien gobierna, pero luego en la práctica no. Quizá es un ejemplo en el que se ve muy claro cómo la gente se ha sentido engañada, se siente manipulada de alguna forma también, porque desde Aragón en ningún momento se habían cerrado las puertas a que hubiera un acuerdo para poder garantizar que llegue a Aragón ese dinero por ejemplo, del Fondo de Inversiones de Teruel o del propio Plan Miner. Quizá quien ha sido más claro en este sentido, sin serlo del todo, ha sido el propio gobierno de Rajoy, que nunca ha dejado bien claro que iban a llegar esos dineros. Pero tanto el consejero Aliaga como la propia presidenta Rudy decían, bueno, esto hablaremos, y en el mes de enero, febrero, desde diciembre incluso se lanzaba este mensaje. No le puedes lanzar ese mensaje a la gente y al mismo tiempo que la gente entienda que, mira, le vas a dejar de la noche a la mañana sin nada, y que dineros que tenían que llegar hasta el año 2018 desaparecen ya, porque la gente al fin y al cabo comemos, tenemos una casa, unos alquilados, otro comprada, hay que vivir y es la realidad, ¿no? Cuando a alguien le cuesta llegar a final de mes, ¿cómo le vas a decir estate callado o aguanta lo que te estamos diciendo? Yo creo que la falta de respeto en este caso es más de la clase política a la sociedad que de la sociedad a la clase política. Javier. Bueno, yo a doña Nieves Ibeas le preguntaría, primero le haría la reflexión de que es de los pocos cargos políticos, o yo creo que el único, que ha hecho un gesto claro hacia la sociedad, que es renunciar a algunos privilegios que tenía y a los que tiene todo el derecho del mundo de disfrutar. Entonces, dicho esto, y la verdad que, en fin, reconociéndole ese gesto, que es más que un gesto, más que ese ahorro económico, yo le quería preguntar lo siguiente: ¿no cree que los niveles de la administración en estos años ya de caída de ingresos tienen que adaptarse a esta caída de ingresos? Están un poco sobredimensionados y tenemos que volver un poco a aligerarlos y a adelgazarlos. Tenemos que hacer ese esfuerzo, porque la verdad que muchas veces en las campañas electorales les oímos a las formaciones políticas debatir de esto, decirlo, pero luego el ciudadano no percibimos claramente que el político se ponga a ello. Sí, es cierto. Cuando estás en campaña electoral lo que intentas es trasladar tu mensaje de la mejor manera posible, y luego cuando toca asumir responsabilidades de gobierno lo que hay que hacer es cumplir. Yo soy perfectamente consciente de que todo no se puede cumplir, pero hombre, al menos este mensaje de que hay que cambiar y hay que cambiar la propia forma de entender la política, yo creo que nos estaríamos todos de acuerdo en que hay que al final cumplirlo. Puede ser un gesto, no lo sé, pero al fin y al cabo, por ejemplo, los coches con escolta en las Cortes de Aragón significan 1.000.000, casi 200.000 euros como poco. ¿Se puede hacer algo con ese dinero? Yo creo que sí. ¿Le sobra a la comunidad autónoma ese dinero? Yo pienso que no, sinceramente, y por eso asumí esa decisión, porque soy la misma persona antes de ser portavoz que siéndolo. Pero si nos vamos a todos los niveles, yo creo que eso también se podría hacer. Entonces, claro, los propios partidos que gobiernan están lanzando un mensaje de austeridad, pero al mismo tiempo no cumplen con esa idea. Y luego tenemos una realidad administrativa muy compleja aquí en Aragón. Nos hemos dotado de una administración que creíamos, y desde mi punto de vista y desde el punto de vista de Junta Aragonesista, creemos firmemente que es la que más acerca los servicios a la ciudadanía, que es la estructura comarcal, y sin embargo seguimos manteniendo una estructura de diputaciones provinciales. Eso significa cargos, eso significa dinero. ¿Y cuánto tiempo llevamos escuchando que vamos a realizar una reestructuración? Mucha.
y realmente no se ponen las cosas claras. Desde Chunta Aragonesista hicimos una propuesta en las Cortes de Aragón para crear una comisión especial de estudio precisamente sobre la estructura administrativa que tenemos en Aragón, y bueno, el Partido Aragonés fue muy beligerante en contra de esa propuesta, no quería traerlo directamente a las Cortes, previamente quiere hacer otros grupos de trabajo, y nosotros siempre decimos el protagonismo de las Cortes hay que tenerlo, ahí estamos representando a la ciudadanía, y sería un buen momento, hace tiempo que tendría que haberse hecho, pero ahora es un buen momento para hacerlo. Y cada euro que vaya a cada administración y que se gaste en cada administración tiene que ser vigilado, yo se lo decía en campaña y lo mantengo en estos momentos, como si fuera tuyo, exactamente igual. Normalmente en casa no vas tirando el dinero. Sí, yo preguntaría también cuál es la posición de Chunta Aragonesista sobre la fusión progresiva que se ha vivido aquí en Aragón, y si mantiene Aragón la posición que tenía antes como un poder económico y la situación, digamos, yo creo que es una de las cajas en las que no han sido llevadas como Bankia al campo de la política, sino que se ha reservado su campo, y a lo mejor eso es lo que ha servido para que en estos momentos no tengamos que sentir vergüenza por esas fusiones. Hay un primer punto de partida, si me permites, y es que la fusión no se realiza por voluntad propia de las entidades. Eso ya marca un punto fundamental. El propio presidente actual, ahora en este caso Amado Franco, lo ha dicho, lo ha repetido últimamente, ¿no? Hay una decisión política, hay una decisión claramente política, no hay una decisión de intereses financieros. La primera fusión, que viene determinada también por la modificación, el proceso de bancarización de las cajas de ahorro que se inicia en el año 2010, ya claramente, yo creo que ya fue marcando las pautas y se veía que esto tendría que llegar. Ahora, ¿qué es lo que pensamos en esta última fase? Creemos que no hay ninguna fusión bancaria que no tenga un coste importante en puestos de empleo, en puestos de trabajo, por lo tanto hay un coste social también importante. Creemos que además habrá, sin duda, porque todavía no lo hemos visto, pero unos cambios en ese modelo que teníamos hasta hace poco, en el que las cajas funcionaban con un papel de vertebración territorial muy importante. A veces es la única ventanita que tienes pues para una posibilidad de negocio en los distintos pueblos. Tenemos un territorio con muchas pequeñas localidades. Si coexistían dos de las entidades que ahora están fusionadas, evidentemente las dos ya no quedarán. Luego las posibilidades de hacer negocio de los particulares también serán diferentes, o de los particulares para cualquier cosa. Y ahora, en último lugar, se mueve la sede social. Es muy importante, por mucho que se diga y que ahora se quiera minimizar, al final diremos nada importa, creemos que es importante. ¿Dónde se tomarán las decisiones? Bueno, pues se podía haber quedado en Zaragoza, no se ha quedado en Aragón. Luego tenemos ahí un riesgo de que proyectos estratégicos para el presente y el futuro de Aragón queden ahora en juego pues detrás de otras prioridades. Eso es una mala noticia, evidentemente. ¿Qué quedará en el futuro? No lo sabemos, pero a partir del mes de junio, julio, yo creo que empezaremos a comprobar cuál es el perjuicio de esta fusión. Desde el punto de vista financiero no entro en el beneficio de las cajas, Yo hablo desde la perspectiva del perjuicio que tiene para Aragón en sí y para los ciudadanos aragoneses. Nieves y Veas, nos queda únicamente un minuto de entrevista y una última cuestión. ¿Qué iniciativas parlamentarias van a protagonizar la gente de Chunta Aragonesista próximamente en las Cortes de Aragón? Pues estamos constantemente renovando la bancada que tenemos de iniciativas, porque se está moviendo tan rápidamente la economía y la situación política que hay que estar saliendo con propuestas para proteger nuestro sistema público, sobre todo nuestros servicios públicos. Tenemos iniciativas en todas las áreas, pero hemos tenido incluso que aparcar algunas de ellas para salir a recuperar ese protagonismo de nuestra escuela pública, nuestra universidad pública, nuestra sanidad pública, la dependencia que en estos momentos queda también en el aire, porque no estamos dispuestos a callarnos ni a dejar cómo llegamos a un sistema en el que quien se pueda pagar lo que se pueda pagar se lo pagará, y quien no quedará en un segundo plano. Los colectivos más vulnerables, y no me quiero olvidar tampoco de las personas que han venido a vivir aquí a Aragón y que por lo tanto son aragoneses, tengan o no tengan papeles, merece, por supuesto, que pensemos que la sociedad en la que nos estamos moviendo es una sociedad cada vez más insolidaria. Me temo que no vamos a parar. Hemos hecho muchísimas iniciativas en este tiempo y va a ser una legislatura muy dura. Pues es el dibujo
de la realidad aragonesa que hoy nos ha presentado el Chunta Aragonesista. Nieves y Beas, muchas gracias por acompañarnos y muy buenos días. Ha sido un placer, gracias. Y usted